Chicos, muy buenos días a todos. Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar nuestra segunda clase. En esta clase vamos a estudiar las operaciones básicas de los vectores. Suma y resta, producto punto y magnitud o norma. Comenzamos, chicos. Chicos, empezamos recordando lo que estudiamos en la clase pasada. Lo primero que hicimos fue definir el concepto de vector, que simplemente es una pareja ordenada de dos números. Esto para el caso de vector en dos dimensiones o en el plano cartesiano. Estudiamos que tenemos dos formas de representar a un vector, que son las siguientes. Tenemos en el primer caso el vector v1, que se representa como, entre paréntesis, 4,5. Ahí está la pareja ordenada de dos números. O bien se puede representar como 4 a lo largo de i más 5 a lo largo de j. Recordamos que el primer número, ya sea de arriba 4,5 el 4 o abajo 4 a lo largo de i, representa la componente en x del vector. Y el segundo número es, en este caso, el 5 que acompaña a j representa la componente en y de ese vector. Entonces son las dos maneras equivalentes de representar a un vector en el plano cartesiano o en dos dimensiones. Así también dijimos que podemos dibujar estos vectores como flechas en este plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos 4,5 o 4 a lo largo de i más 5 a lo largo de j. Este 4 indica que vamos a tomar 4 unidades en el eje x hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Hacemos una marquita acá. Y tenemos 5 a lo largo de j, o sea, 5 unidades sobre el eje vertical hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces trazamos la intersección de estas dos líneas paralelas a los ejes. Esa intersección definirá la punta del vector. Entonces el vector lo trazamos del origen hacia ese lugar que indicamos hace un ratito. Bien, de esa manera tenemos representado al vector v1. Ahora vamos a estudiar las operaciones básicas con los vectores. Empezamos con la suma y resta. Tenemos entonces, sean los vectores, tenemos dos vectores a y b, escritos en esta forma, con los vectores canónicos. Ax a lo largo de y más ay a lo largo de j, y el vector b, bx a lo largo de y más by a lo largo de j. Recordemos que ax es la componente en x del vector a, ay es la componente en y del vector a. Por ejemplo, vamos a trabajar con estos dos vectores. Para a tendremos 4 newton a lo largo de y más 8 newton a lo largo de j. Y para el vector b tenemos 2 newton a lo largo de y menos 5 newton a lo largo de j. Como se dan cuenta, estamos metiendo unidades para esas cantidades vectoriales. Como estamos teniendo newton, hablamos de fuerza. Bien, ¿cómo se define la suma de los vectores a y b? De la siguiente manera. Vamos a tener que la suma es un nuevo vector que tiene componentes en x y en y. Por eso tenemos un número que acompaña a y más otro número que acompaña a j. ¿Sí? Entonces, la componente en x de la suma simplemente va a ser la suma de las componentes la suma de las componentes en x de cada uno de los vectores. Tenemos ax más bx a lo largo de y. La componente en y de la suma de dos vectores, pues también va a ser la suma de las componentes en y de los dos vectores originales, es decir, componente en y de a más componente en y de b. Para nuestro ejemplo tendríamos lo siguiente. Para la componente en y de la suma, tendríamos que sumar las componentes en x de los vectores a y b, es decir,
4 newton más 2 newton. Mientras que para la componente en y de la suma, tendríamos que sumar las componentes en y de a y b, es decir, 8 newton más menos 5 newton. O sea, simplemente 8 menos 5 newton. Y lo ponemos acá. Bien, al hacer las operaciones tendríamos lo siguiente. Para i, 6 newton, es decir, 4 más 2 es 6. Y para j tendríamos 3 newton, es decir, 8 menos 5. De esta manera tendríamos la suma de dos vectores. Resumiendo, simplemente vamos a sumar componente en x más componente en x, eso va a quedar a lo largo de y, y luego componente en y más componente en y, y eso va a quedar a lo largo de j. Para la resta de dos vectores a y b, pues sería muy similar a la suma, solamente que esta vez vamos a restar componente en x con componente en x y luego componente en y con componente en y de los vectores originales. Aquí vemos ax menos bx a lo largo de y más ay menos by a lo largo de j, ¿no? Eso significa para nuestro ejemplo que tenemos aquí en los dos vectores originales para i 4 newton y 2 newton. Vamos a restar esas cantidades. Y para j o para las componentes en y tenemos 8 newton y menos 5 newton. Vamos a restar estas cantidades. Entonces tendríamos lo siguiente. Para la componente en x, pues restamos 4 menos 2, lo que tenemos acá. Para la componente en y restamos 8 menos 5. Ojo con esto, hay que poner paréntesis al menos 5 para hacer las operaciones correctamente. Recordemos en esta parte que vamos a multiplicar signos. Menos por menos me va a dar más. En realidad tendría aquí 8 más 5. De tal manera que el resultado es 2 newton a lo largo de i más 3 newton a lo largo de j. De esta manera hemos estudiado la suma y resta de vectores. Al final del video vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Ahora seguimos con otra operación básica de los vectores, que es el producto punto. Vamos a trabajar otra vez con esta notación. El vector A va a ser AX a lo largo de I más AY a lo largo de J, B va a ser BX a lo largo de I más BY a lo largo de J. Y los ejemplos vamos a cambiarlos. Ahora para A tendremos 4 newton a lo largo de I más 5 newton a lo largo de J. Y para B tendremos menos 5 newton a lo largo de I más 8 newton a lo largo de J. Es bien importante destacar lo siguiente. Cuando nosotros sumamos dos vectores, o cuando nosotros sumamos o restamos dos vectores, como resultado tendremos también un vector, ¿sí? Decimos que la operación de la suma de vectores es cerrada, porque de sumar dos vectores también obtenemos un vector. Este producto que vamos a definir ahorita, que es el producto punto o bien producto escalar, es diferente. Porque al multiplicar dos vectores no vamos a obtener un nuevo vector. Vamos a obtener un número, un escalar. ¿Sí? Un escalar o un número como 5 newton, como 10, como 20, como 30, cualquier número. ¿Okay? Es la diferencia entre el producto punto y la suma de vectores. ¿Okay? No obtenemos en el producto punto un vector, sino un número o un escalar. ¿Y cómo vamos a definir este producto punto? Decimos A asterisco B. ¿Sí? Producto punto entre A y B o producto escalar entre A y B. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Pues simplemente vamos a hacer multiplicaciones y sumas. ¿Qué vamos a multiplicar? Los componentes en X de A y B. Aquí dice AX por BX. Más, vamos a multiplicar las componentes en Y de cada uno de los vectores. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejemplo tendríamos lo siguiente.
Recordando, vamos a multiplicar componente en X de un vector por la componente en X del otro vector. Es decir, multiplicaríamos 4 newton por menos 5 newton. Vamos a dejarlo simplemente con los numeritos, por favor. Nos quedaría así. 4 por menos 5 más la multiplicación de las componentes en Y de los dos vectores. Es decir, 5 por 8. Muy bien, y entonces nos quedaría 4 por menos 5, menos 20, más 5 por 8, que nos va a dar 40. Haciendo la suma, obtenemos menos 20 más 40, pues 20. Este es el resultado del producto escalar o producto punto entre los vectores A y B. ¿Okay? Ojo, multiplicamos componente en X por componente en X, componente en Y por componente en Y de ambos vectores y sumamos esos productos. Si hubiéramos anotado las unidades, como resultado tendríamos 20 newton al cuadrado. Trabajemos con un segundo ejemplo. Tendríamos vector 1, 8 newton a lo largo de Y, menos 6 newton a lo largo de J, y para el vector 2, menos 4 newton a lo largo de Y, menos 5 newton a lo largo de J. Vamos a obtener el producto escalar o producto punto entre V1 y V2. Recordemos, vamos a multiplicar componente en X de V1 por componente en X de V2. O sea, 8 por menos 4. Más, vamos a multiplicar componente en Y de V1 por componente en Y de V2. Es decir, multiplicaríamos menos 6 newton por menos 5 newton. Lo dejamos sin unidades para no confundirnos por ahora. ¿Sí? Así quedaría 8 por menos 4 entre paréntesis más menos 6 por menos 5. Si se dan cuenta, aquí ya no usamos Y o J, porque ya no vamos a obtener un vector, vamos a obtener un escalar o bien un número. Entonces 8 por menos 4 pues es menos 32, más menos 6 por menos 5 es más 30, menos 32 más 30 nos quedan menos 2. Si usamos unidades, quedarían menos 2 newton al cuadrado. Ese sería el producto punto entre V1 y V2. También podemos hacer el producto punto para un mismo vector. Por ejemplo, podríamos tener V1 producto punto V1. Es como un cuadrado. ¿Cómo vamos a resolverlo? Para este vector, pues simplemente va a ser componente en X por el mismo componente en X, es decir, 8 newton por 8 newton. Tendríamos esto, 8 newton por 8 newton. Más para la componente en Y para el siguiente número, tendríamos componente en Y de V1 por el mismo componente en Y de V1, es decir, menos 6 newton por menos 6 newton. Nos quedaría así. Tendríamos entonces 8 por 8, 64 newton, más menos 6 por menos 6, tendríamos 36 newton. Y esto nos da como resultado 100 newton. Aquí hay un pequeño error con los newton, porque newton por newton debería ser newton al cuadrado. Entonces aquí va a ser 100 newton cuadrado, 36 newton cuadrado también, y aquí también 64 newton al cuadrado. Este producto punto de un vector consigo mismo va a ser bien importante para la siguiente operación básica, que es la magnitud o norma de un vector. Entonces, recordando, el producto punto o escalar nos da como resultado un número, ya no un vector. Continuamos con otra operación básica de los vectores. La magnitud o norma
de un vector. Ahorita vamos a trabajar con los siguientes vectores. Para A, 5 newton a lo largo de I menos 8 newton a lo largo de J. Mientras que para B usaremos 3 newton a lo largo de I más 6 newton a lo largo de J. Entonces, esta magnitud de los vectores geométricamente significaría la longitud de la flecha que trazamos nosotros al inicio del video. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula? Tenemos esta notación. Estas dos barras que contienen a significan magnitud o norma del vector A. ¿Y cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de el producto punto del vector A consigo mismo. Recordamos hace un ratito, estudiamos el producto punto, ¿no? Y vimos un ejemplo en el que calculábamos el producto punto del vector B1 consigo mismo. Aquí se aplica eso que estudiamos. Si nosotros desglosamos la definición del producto punto, tendríamos AX por AX más AY por AY. Es decir, componente en X del vector A por componente en X del mismo vector A más componente en Y del vector A por la componente en Y del mismo vector A. O bien, si simplificamos la expresión matemática, tenemos que AX por AX, pues simplemente es AX al cuadrado, o componente en X de A al cuadrado, más lo mismo, AY por AY sería AY al cuadrado, es decir, el cuadrado de la componente en Y del vector A. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos la magnitud de un vector. Nos podemos quedar nosotros con esta última fórmula, con esta que tenemos acá. Sin embargo, ustedes ya conocen que la fórmula original es esta, la raíz cuadrada de el producto punto de un vector consigo mismo. Eso define la magnitud de ese vector. Pues vamos a resolver para este vector A. Tenemos lo siguiente. Al aplicar esta formulita, pues AX sería en este caso 5 newton, AY sería en este caso menos 8 newton. Pues simplemente hay que sustituir de esta manera. Entonces tenemos raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 5 newton y de menos 8 newton. Al realizar las cuentas, tenemos 25 newton al cuadrado más 8 por 8, 64 newton al cuadrado. Recuerden que al elevar un número negativo al cuadrado, el resultado es positivo. Entonces nos queda de la siguiente manera. Simplemente hay que sumar 25 más 64 newton al cuadrado y nos da lo siguiente. Raíz de 89 newton al cuadrado. Aquí la unidad quedó al cuadrado. Al aplicar la raíz, pues nos quedaría simplemente la unidad, simplemente newton. A 89 no le podemos sacar raíz cuadrada exacta, entonces la dejamos así como está. De tal manera que la respuesta es magnitud del vector A, raíz cuadrada de 89 newton. Y le quitamos ya este cuadrado porque ya salió del radical. Simplemente newton. También vamos a obtener la magnitud del vector B haciendo los mismos pasos. A ver, hagan ustedes, denle pausa al video, obtengan el resultado y comparen si les da lo mismo. Para calcularlo simplemente raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X y en Y del vector B, como está acá. Simplemente vamos a sustituir, ¿no? Componente en X de B es 3 newton, aquí pondríamos 3 newton. Componente en Y de B es 6 newton, aquí pondríamos 6 newton y hacemos los pasos. De tal manera que nos queda lo siguiente. 3 newton al cuadrado nos queda 9 newton cuadrado, 5 newton al cuadrado, 25 newton al cuadrado. Sumamos y simplificamos. De tal manera que tenemos 34 newton al cuadrado y le tenemos que sacar raíz cuadrada a eso. 34 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos así, raíz cuadrada de 34, pero newton al cuadrado sí tiene raíz cuadrada exacta, newton. Entonces la respuesta es
La magnitud del vector B es raíz cuadrada de 34 newton. Pues bien, chicos, terminamos el video por hoy. Por favor, chequen los ejercicios, háganlos nuevamente y vayan comparando con los ejercicios que tienen de clase. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.